presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Buen Provecho. Hoy dedicado a la diáspora, como todos los lunes, llega este programa a todos ustedes gracias a la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción de Willit Sarcaya. En la producción nos acompaña, como de costumbre, Carlos Lara Blanco. En los controles, César González, y en la conducción, Thaís Peñalver y este servidor. Hoy Thaís iba a hacer el esfuerzo de poder llegar, pero creo que no lo pudo hacer. Vamos a ver si se incorpora a lo largo del programa. Extrañamos su presencia, extrañamos sus editoriales que de verdad nos hacen falta. Para comunicarse con nosotros tienen todas las opciones. Está el tweet, pueden conectarse a través de él, hacernos llegar sus comentarios. En nuestras redes pueden vernos a través de YouTube y a través de nuestra plataforma digital RCR Televisión. En Periscope nos consiguen en RCR 750. Hoy iniciamos el día con una información que ya ha generado respuestas internacionales. La Unión Interparlamentaria Mundial exigió el respeto a la Asamblea Nacional, único organismo legítimo en el país, y por ello ese intento de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida entre ellos mismos, con unos votos extraños, etcétera, que es un organismo írrito, como lo reconoce todo el mundo, o como lo desconoce todo el mundo, está planteando cerrar la Asamblea, está planteando convocar unas elecciones, además, cuando lo que se ha pedido es unas elecciones globales para salir de toda esta situación, resolver por la vía democrática el asunto. Están tratando de enredar, lo cual significa un golpe, una cachetada a toda la comunidad mundial, a todos los parlamentos del mundo, a todos los países democráticos del mundo. Es una cachetada, es una provocación más terrible que lo coloca como una usurpación realmente, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno se coloca de espaldas al mundo. Además, eso lo que va a traer seguramente, como ya lo ha traído, es más hambre, más desnutrición, más muerte, más ausencia de medicinas, más escasez de absolutamente todo. Así que espero que prive la sensatez, espero que prive por el bien del país, porque la destrucción ha sido realmente masiva. Hoy tenemos con nosotros un invitado, la verdad que cuando uno ve el currículum del doctor Francisco Kerdel Vega, se sorprende. Tendríamos que casi que dedicar todo el programa a la lectura del currículum. Es médico cirujano, es dermatólogo, fue vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, propició la creación del Instituto de Biomedicina, ha logrado becas para estudiantes en la Universidad de Oxford, fue embajador de la UNESCO y un montón de cosas más. Pero sobre todo es un venezolano comprometido con el país, un venezolano preocupado por Venezuela y ocupado en los temas de Venezuela. Uno de los
de las primeras personas que comenzó a pensar cuando los programas de beca salían los venezolanos en la década del 70 y 80, salían a estudiar en los mejores centros educativos del mundo. Se ocupó de crear el programa Talven, que es talento venezolano en el exterior. Y bueno, aprovechando esa experiencia, aprovechando su conocimiento, aprovechando esa preocupación y esa ocupación por el país, bueno, queríamos comenzar un diálogo con Francisco, o con el doctor Francisco, aunque en confianza le digamos Francisco, con Francisco Kerdel Vegas, para hablar de este tema de la diáspora, de los 5,5 millones de venezolanos que en este momento están fuera del país, de ese capital humano que es un activo enorme para el desarrollo, pero vamos a darle la bienvenida a Francisco y que sea él quien nos comience a hablar en un diálogo, en este diálogo, aprovechando esa experiencia y esos conocimientos. Francisco, ¿estás por allí? Sí, estoy aquí. Muchas gracias, Tomás, y un saludo a todos tus radioyentes en este programa tan interesante. Me excuso que tengo el timbre de voz un poco alterado por un catarro y como tantos achaques a mis 91 años y medio de salud, pero afortunadamente la cabeza no está afectada todavía y puedo responder a tus preguntas con mucho interés y con el mayor placer darle difusión al origen de Talven, que fue en la época que yo ocupaba la embajada de Venezuela en la UNESCO y en Francia simultáneamente a fines del año 1994, y allí al llegar a la embajada de la UNESCO me aconsejó tanto mi esposa Marta Ramos de Kerdel como el embajador saliente de México, a quien hice una visita de cortesía poco después de llegar. Me dijo el embajador de México, confirmando lo que me había advertido Marta tiempo atrás, que había sido delegada a las asambleas generales de la UNESCO varios años sucesivos, y era que debía comenzar un programa porque entender a la UNESCO me iba a tomar 3 años y que en ese momento posiblemente ya me habrían cambiado a otro destino, cosa que no es cierto en mi caso porque yo no soy embajador de carrera y no fui nombrado allí a dedo por el presidente de la República, a quien le agradezco. En ese entonces era el doctor Caldera, influenciado sin duda alguna por mi gran amigo Miguel Ángel Urera y Rivas, que fue su ministro de Relaciones Exteriores. Y anteriormente había sido embajador en Inglaterra 5 años, nombrado también por el presidente Lucinchi en ese momento. Ahora, Francisco, cuéntanos, ¿qué es lo que te motivó a ti a pensar en el programa Talven? Sí, el programa Talven consiste en una invitación por una semana con los pasajes aéreos en clase económica sufragados por una donación de la UNESCO. Y tan pronto llegué a la UNESCO, este señor embajador de México me dijo, haz un programa y preséntalo, porque es lo único que se va a quedar de ti una vez que cambies de destino. Y efectivamente así lo hice. Le llevé a Federico Mayor, el director general de la UNESCO en ese momento, las ideas de cómo utilizar ese talento que había emigrado de Venezuela debido precisamente al programa Gran Mariscal de Ayacucho, que había enviado miles de estudiantes fuera, algunos de los cuales regresaron y otros se quedaron. Generalmente los que se quedaron fueron los primeros, que tenían más tiempo y tenían tiempo para ubicarse y conseguir buenos trabajos y ubicarse en la sociedad donde trabajaban, y posiblemente los más dotados también, porque hay que reconocer pues de que el talento venezolano es buscado y es solicitado en todas partes del mundo cuando realmente demuestra su competencia. Estos señores eran invitados por una semana a Venezuela y con los gastos, como digo, pagados por la UNESCO de pasaje aéreo económico del sitio donde se encontraban hasta Caracas, y luego el movimiento interno se
se pagaba con contribuciones de la institución invitante en Venezuela, generalmente una sociedad científico-cultural que de la misma disciplina del invitado. Y recuerdo muy bien que Federico Mayoro se entusiasmó mucho con el programa y me dijo, mira, yo tengo un pequeño sobrante aquí de unos programas que no se cumplieron totalmente y creo que te puedo sufragar 3 pasajes. Recuerdo que el primer enviado a Venezuela fue el doctor José Esparza, a quien conocía personalmente porque es una autoridad mundial en materia de todo lo que relaciona con el SIDA. Y efectivamente llamé al doctor Esparza a Ginebra y le planteé el asunto y de inmediato aceptó y lo enviamos a Venezuela, donde dio conferencias en la Academia Nacional de Medicina y luego en otras instituciones y de inmediato se obtienen recursos para hacer trabajos en conjunto y generalmente los invitados al programa se conectan con alguna institución fuera que tiene suficientes recursos como para invitarlo a un laboratorio de investigación o a un instituto de cultura, en fin, a alguna universidad. Y estas personas pasan en Venezuela toda la semana, de lunes a viernes, trabajando. Utilizan los fines de semana anterior y posterior para el transporte aéreo a Venezuela. Como digo, el transporte interno lo paga la institución invitante y generalmente buscamos la manera de que se invitaran a estas personas con motivo de algún congreso científico de la especialidad que cultivaba para que lo conozca la mayor número de personas que cultivan esa especialidad. Ese es el caso, por ejemplo, de los economistas que hicieron un programa muy interesante ayudados con la cooperación efectiva del Banco Central de Venezuela. Y de ahí resultaron una serie de contactos importantes y algunos regresaron a Venezuela, como es el caso del doctor Crisanti, etcétera. Y debo decir de que es muy importante reconocer que de todos los más de 1,000 invitados que hubo, o 1,000 personas con las cuales hicimos contacto, ni un solo venezolano se negó a participar en el programa. Y todas las empresas para las cuales trabajaban, algunas de las cuales son empresas, digamos, comerciales y que cotizan en la bolsa y están interesadas en sus ganancias, le negaron el permiso remunerado para visitar a Venezuela sin contarle las vacaciones. En otras palabras, contribuyendo generosamente con la actividad del programa. Estamos hablando con Francisco Kerdel Vegas, quien además es miembro de la Academia de Matemáticas, Ciencias Físicas, etcétera, etcétera, que ha sido vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, embajador en la UNESCO. Pregunto, Francisco, esa experiencia de Talven que está montada sobre un principio, que es la importancia que tienen los venezolanos que están fuera y lo útiles que pueden ser para participar en el desarrollo del país. Estamos hablando de hace unos cuantos años cuando había una diáspora pero muy pequeña, casi insignificante, había unas cuantas personas fuera. Hoy tenemos 5,5 millones de venezolanos fuera del país. ¿Ves alguna posibilidad de continuar, de profundizar, de ampliar? ¿Cómo lo ves? Cuéntame o cuéntanos a todos nosotros cómo ves esa posibilidad de ampliar, de desarrollar, de utilizar todas esas capacidades que hoy están fuera con la experiencia que ustedes han acumulado. Bueno, efectivamente, lo de Talven fue como una experiencia piloto pequeña, pero yo creo que si utilizamos inteligentemente toda la información que acumulamos nosotros en ese momento, podemos rescatar esto a gran escala, como tú muy bien has mencionado, con una migración masiva, no solamente de gente preparada, sino hasta de gente humilde que hoy en día están huyendo a la
enfermedad y al hambre. Yo pienso que lo que tú estás haciendo, Tomás, doctor Tomás Páez, es muy importante. Y yo creo que se pueden agrupar una serie de esfuerzos pequeños, pero focalizados en diferentes partes del mundo, para lograr integrar y hacer un movimiento total, global por Venezuela, no solamente para hacer regresar estos talentos a Venezuela, sino para que contribuyan a su reconstrucción, aún sin tener que emigrar, de regresar a Venezuela. Pienso que también es muy importante tener información al respecto, porque si se produce una movilización masiva después que cambiemos de sistema en Venezuela, lo que espero sea muy próximo, podremos tratar de utilizar ese talento venezolano en el exterior sin necesidad de que se trasladen directamente a Venezuela, consultándolo y teniendo presente quién es quién y cuáles son los conocimientos que puede aportar en esa solución a los problemas múltiples que va a tener el país en ese momento. Estamos hablando con Francisco Kerdel Vega. Vamos ahora al corte para la publicidad, pero queríamos dejar algunas preguntas en el aire. ¿Cuáles serían así como los pasos profundizando que hay que dar en la dirección de aprovechar esas capacidades fuera, que son muy diversas, que están en todas las áreas, como tú bien señalaste? Pero eso al regreso, después de publicidad. Muy bien. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos de regreso con el doctor Francisco Kerdel Vega, un venezolano comprometido con el país, que a su edad tiene todas las energías para seguir trabajando, impulsando. Estuvimos hace poco con él conversando de estos temas y queríamos que todos pudiéramos compartir su experiencia, aprender de esa capacidad, dejar de ser adánicos, ¿no? Sino recuperar parte de esa historia de Venezuela que tenemos en nuestra gente. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Dada esa diversidad de esos 5,5 millones de venezolanos que están fuera, esparcidos en 90 países, 300 ciudades, ¿cómo ve Francisco la posibilidad de expandir el programa del Talben, que además está montado sobre el principio de cómo aprovechar las capacidades de la diáspora para la reconstrucción de Venezuela, ¿no? Muy bien, Tomás. Yo creo que lo más importante es coordinar los esfuerzos que se realizan en muchas partes del mundo y hacer un buen censo de los profesionales venezolanos que están activos en el exterior.
Al efecto, yo lo que haría en tu caso sería primero contactar a las sociedades binacionales que existen. Por ejemplo, no estoy muy familiarizado con los Estados Unidos, donde existen muchas asociaciones que se ocupan de estos problemas, pero en el nivel europeo existen asociaciones binacionales en casi todos los países, y quien me ayudó mucho en la coordinación de eso fue el doctor Elías Rodríguez, de la Asociación Binacional con Suiza, que se llama ABES, y con la cual yo quiero ponerte en contacto, porque él te puede decir quiénes están dirigiendo esas sociedades binacionales en cada país de Europa, donde se reúnen no solamente venezolanos, sino también a los nacionales que están interesados en Venezuela por alguna razón, porque tienen familia allí, o por bien porque tienen intereses económicos, o bien porque han vivido en Venezuela algún tiempo. En fin, hay una diversidad de gente que puede aportar mucho y puede en este momento ayudarnos a la futura reconstrucción del país. Ahora, fíjate, nosotros tenemos, Francisco, un montón de asociaciones diaspóricas, por lo menos 1.100, 1.200 asociaciones diaspóricas en todo el mundo, especializadas en distintas áreas. Están trabajando unas el tema de las energías, otras el tema de la cultura, otras el tema de la medicina, de la salud, de la educación. Se han producido encuentros, eventos, mesas de trabajo, proyectos en marcha, unos más incipientes que otros, pero en todo caso se están produciendo esas articulaciones. Cuando uno ve la capacidad quiero hacerle que una tenemos, cuña pequeña al programa Tal vez en Venezuela, que todavía lo mantiene el doctor Rubén Darío Peralta en Valencia, y creo que ha hecho una gran labor y que tú podrías unirte en ese sentido, porque él está dispuesto a colaborar en todo lo necesario para poner esa experiencia Tal vez a la orden de esta integración mundial, de ese esfuerzo de esas 1.000 o 1.200 instituciones que se ocupan y tienen interés en el problema de la diáspora venezolana. Sí, son organizaciones que trabajan, que organizan encuentros, que se reúnen sistemáticamente, que, por ejemplo, ayer recibía la minuta de la reunión de la diáspora de Benamérica en el estado de Florida, con información de las 7, 8, ahorita no recuerdo exactamente, mesas de trabajo en las que han ido avanzando en el tema de las energías, que incluye la actividad petrolera, en el tema de la educación, y eso va a ser fundamental para la reconstrucción, porque vamos a recibir un país absolutamente destruido. Entonces, mira, creo en el caso del Estado Carabobo hay además unos esfuerzos hechos por la Asociación de Ejecutivos, la Cámara de Industriales y la propia universidad, y vamos a reforzarlos. Yo creo que eso sería un buen punto, porque necesitamos unir los dos ejes, ¿no? Los dos extremos, la asociación diaspórica fuera de Venezuela y la asociación diaspórica dentro del país, para que de manera conjunta se aprovechen las capacidades de ambas puntas. Totalmente de acuerdo, y creo que la experiencia francesa y portuguesa puede ser interesante, porque ellos tienen muy bien integrados a sus colonias diaspóricas en otras partes del mundo. Los franceses, por ejemplo, tienen senadores y diputados de más allá del mar, d'outre-mer, y con representación en la Asamblea Nacional Francesa, de manera que yo creo que debemos tratar de imitar esas experiencias exitosas y valernos de ellas para el futuro de Venezuela. Acabas de tocar un tema, Francisco, un tema que es el de la representación de la diáspora, la representación política de la gente que está fuera de sus países. Ahí está la experiencia francesa y está la experiencia italiana, que tienen a lo que llaman los diputados del exterior, ¿no? Para representar a las comunidades de sus respectivas regiones. En el caso de Latinoamérica ha habido representación de Argentina, Brasil, y la última o penúltima tuvimos una representación de venezolanos italianos en el Parlamento italiano, y es muy útil porque permite conectar
las necesidades. Y ese es parte del plan, pero es un tema, ese está como más en el ámbito político. Que no es excluyente, que es importante, porque además ahí salen normas, iniciativas de integración global, porque bueno, ya la diáspora ha creado una nueva geografía, ¿no? Así es, tal cual. Entiendo que hay actualmente una señora venezolana en La Rioja que es miembro del Congreso de Diputados aquí en España, y que podría ser nuestro contacto entre la política española y Venezuela, y el delegado, el representante que tiene el presidente Guaidó aquí, el señor Ecarri. Sí, María Luisa, venezolana, que además para nosotros es un orgullo. Creo que la vamos a tener la próxima semana con nosotros, recién electa a la Cámara de Diputados del Parlamento Español, y además comprometida, conocedora. Es una persona seria, interesada, proactiva. Y además la acaban de nombrar dentro de la Comisión de Política Internacional del Parlamento en una de las vicepresidencias, lo cual le otorga un papel y las posibilidades de intervenir. Pero además tenemos en el Parlamento Europeo también a un senador venezolano con el cual o con quien podríamos apalancar iniciativas para el Parlamento, pero también para la Comisión Europea, porque ahí hay fuentes de actividades y fuentes de proyectos de mucho interés para Venezuela, en lo que tú has señalado de recoger los datos, de levantar la información. Correcto. Mira, esta señora María Luisa, tengo muchos deseos de oírla y de entrar en contacto con ella, y espero que me des tu correo electrónico para escribirle. Y quiero aprovechar estos últimos momentos de esta entrevista para hacerle una cuña a una iniciativa de mi esposa Marta Ramos de Cerdel con otras señoras de origen español, venezolano. Te queda más tiempo, Francisco, te queda más tiempo. Puedes ayudar. El programa dura una hora, así que nos quedan unos cuantos minutos. En España sobre la España vacía, que Ajá. es un asunto muy peculiar, porque realmente hay un abandono de la provincia rural hacia las grandes ciudades, y esto determina que muchos pueblos de España se estén reduciendo de tamaño hasta quedar nada más que ancianos que no tienen posibilidad de repoblar esto, y podría ser una oportunidad para estos venezolanos que han emigrado a España y que todavía no encuentran trabajo o ubicación aquí. De manera que están estas señoras trabajando intensamente en esto, tratando de organizar una ONG dedicada exclusivamente a ubicar venezolanos en esta España vacía. Bueno, sí, recuerdo cuando conversamos estaba Marta en la reunión. Si la tiene cerca puede echar el cuento de la iniciativa que me parece muy linda, porque se inscribe dentro de esas iniciativas de las asociaciones de las diásporas en cada uno de los países, de cómo integrar a los migrantes que están llegando de manera adecuada y que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos. Estoy pensando en el caso de Argentina, donde se ha creado toda una línea de trabajo con los médicos para poder colocarlos en aquellas zonas alejadas de la capital, alejadas del centro de Buenos Aires, en otras regiones, Córdoba, Mendoza, etcétera, para poder ejercer. Y eso se acaba de plantear en Ecuador también como una posibilidad de no desperdiciar el recurso humano que está llegando, sino hacer un mejor uso del migrante, y eso forma parte de la estrategia de Estado para la migración. Entonces, me parece maravillosa la iniciativa. Uno de esos pueblos fantasmas que casi están a punto de desaparecer, pero no lo hemos podido retornar porque no lo veo en ninguna parte, pero el programa era bien interesante, donde explicaban de cómo rápidamente se adaptaron a esa situación, y gracias a Internet se están en contacto y han conseguido incluso que les pongan una línea directa allí de Internet, se comunican continuamente con otros venezolanos y están haciendo una labor allí muy interesante, muy importante.
Sí, es que además eso nos permite repoblar, esas labores son generalmente en relación y recuperar con la ciudades producción primaria que de la una historia tierra y cosas. o de la cría de animales domesticados, y requiere un entrenamiento que te lo dan aquí en España previamente a tú mudarte a ese pueblo. Oh, perfecto. Más detalle, Francisco. Sí. En realidad he tratado de verlo nuevamente, pero no he podido conseguirlo en YouTube, que era donde inicialmente lo vimos ese programa. Te digo, fue muy interesante y vale la pena tratar de rescatarlo. Si tú obtienes información al respecto, te agradezco me la comuniques. Seguro. La otra, lo que tú acabas de señalar, nos lleva al tema de la necesidad de una estrategia de Estado para la diáspora, es decir, una estrategia que permita evaluar, que permita primero conocer dónde están, quiénes son, escuchar lo que están haciendo las asociaciones diaspóricas, conocer además los distintos segmentos, los ingenieros, los científicos, los médicos, dentro del sector salud, los odontólogos, los bioanalistas, etcétera, etcétera, los comunicadores. Digamos que ahí hay un mundo de profesionales, pero también hay emprendedores, emprendedores que están desarrollando iniciativas, que están desarrollando proyectos, ya no solamente de alcance local, sino de alcance regional, como el programa de emprendimiento en Latinoamérica. Entonces, esa necesidad de estrategia de la diáspora, ¿qué cosas le agregarías, le quitarías, mejorarías o incorporarías como visión de estrategia para trabajar con la diáspora venezolana, con esos 5,5 millones de venezolanos que son diversos, que tenemos de todos los niveles, con emprendedores, con gente que tiene educación media, con profesionales, con doctorados, postdoctorados, etcétera? ¿Cómo ves tú? Queríamos escucharte a ver si hay algo nuevo, que ya has señalado aquí un montón de líneas de trabajo, ¿no? De los contactos, de los trabajos con las comisiones binacionales, etcétera. Pero ¿qué otra cosa más se te ocurre que podríamos hacer para el proceso de integración de la diáspora al desarrollo del país? Bueno, yo creo que ese censo del que tú hablas y de especificación no solamente de las especialidades y profesiones de cada persona, sino también de los emprendedores. Eso es muy importante. Yo creo que eso sería el primer paso a tomar y de inmediato. Yo creo que tú puedes poner a andar todo eso a través de esos contactos que ya tienes y pedirles que te envíen sus bancos de datos con los nombres de los profesionales y de los emprendedores, porque es en base a esa buena gerencia que podemos reconstruir a Venezuela rápidamente. El otro día tuvimos en el programa a un miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, de la APUCB, y también hemos tenido a unos miembros de las asociaciones de egresados, en este caso también la nueva presidenta de la Asociación de Egresados de la Central. Y hay un equipo trabajando, gente en Italia, gente en Barcelona, ingenieros, trabajando en cómo levantar esa información, porque en Venezuela no tenemos esa información, el gobierno no produce información, no hay datos, entonces es un triple esfuerzo de parte de quienes integran la diáspora, de los gremios profesionales. Muchos de ellos no tienen a todo el mundo inscrito, entonces no tienen un absoluto conocimiento. Estamos viendo con gente en el sector salud qué podemos hacer, porque tenemos más de 20,000 médicos fuera del país en todas las áreas. Entonces, eso requiere recursos. No es fácil levantar todos esos recursos para hacer una actividad como la de este tipo, ¿no? ¿Qué crees tú que pueden hacerse en esta área? ¿Qué recomendarías tú sobre la base de tu experiencia a instituciones como la UNESCO? No sé si pudieran ser de apoyo para estas iniciativas. Mira, si mal no recuerdo, cada una de las asociaciones binacionales tiene por lo menos un programa que subvencionan en Venezuela. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, que en España, por cierto, hay varias asociaciones, no es una sola, sino hay varias
de las provincias que tienen asociaciones con Venezuela y financian actividades. Por ejemplo, recuerdo que el Museo Marítimo en Margarita lo financiaba una de las sociedades españolas, creo que la del País Vasco, o una de las del País Vasco, y pienso de que parte de esos fondos, que todas esas asociaciones reúnen dinero, y parte de esos fondos deberían ir a apoyar a una central que organice y coordine todo el movimiento que desde luego podrías presidir tú de aquí desde España. Bueno, me estás metiendo en un compromiso. Ya, espérate un momento, nos quedan unos minutos finales del programa. Vamos a ir a publicidad. Ya regresamos, nos quedan 2 segmentos pequeños. Así que al regreso seguimos hablando de algunas de esas ideas de esa amplia experiencia que tú tienes en este campo, Francisco. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Querida audiencia, nuevamente de regreso, tenemos un invitado de super lujo, de verdad con un perfil que impresiona y además con una energía que impresiona más que el perfil. Francisco Cardel Vegas además está en la Academia de Doctores, ya no es la Academia, sino en la Academia de Doctores. Si mal no recuerdo, si me equivoco me corrige, Francisco, de Barcelona. Al comienzo fue de Cataluña, ajá, pero ahora es de Europa. Academia de Doctores de Europa. Ok, perfecto. Entonces, bueno, es el currículum de una persona que ha hecho muchísimas cosas, que ha trabajado, pero que además tiene un compromiso con Venezuela y está pensando todos los días en cómo utilizar y cómo proporcionar información útil para que quienes integran la diáspora puedan participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela, pero también para que se pueda insertar con esa idea de las ciudades que están deshabitadas y que necesitan volverse a habitar con personas de Venezuela podría ser un insumo. Pero entonces ha sugerido un conjunto de líneas de trabajo y yo quisiera explotar al... ¿Aló? Perdí la en el sector salud podemos hacer cosas. ¿Aló? Sí, ahora te oigo. ¿Aló? Para ¿aló? Poder, por ejemplo, como en el área de la medicina, tú que conoces bien, que has sido además universitario, ¿cómo podemos aprovechar todo ese mundo de médicos que están fuera, de especialistas que están fuera para la reconstrucción de Venezuela, que vamos a encontrar un sector salud en el subsuelo, no en el suelo, sino en el subsuelo? Así es.
y creo que aquí existe una asociación de médicos venezolanos en España que sería el conducto adecuado para entrar en contacto con esos miles de médicos venezolanos que están ejerciendo acá. Yo creo que al comienzo, es decir, hace unos años, muchos médicos españoles emigraban hacia Gran Bretaña y Alemania por los mejores sueldos que allí percibían, y eran reemplazados casi siempre por médicos venezolanos que tenían un alto prestigio en España por su formación, pero hoy en día se está confundiendo un poco con los médicos recién graduados con estos títulos cubanos y que realmente no tienen la misma formación y preparación, y en los cuales yo pienso que deben buscarse la manera de darles la formación exigente de nuestras universidades para retomarlos si tienen la vocación y formarlos como verdaderos médicos y no como lo que son actualmente, que sencilla y simplemente solucionan problemas que la humanidad de la persona soluciona habitualmente. Yo pienso que Fidel Castro se anotó a ese programa de salud cuando le dijeron que el 80% de las primeras consultas de los médicos de familia se solucionaban por sí solos favorablemente, es decir, catarros y pequeñas colitis, etcétera, y que efectivamente el ser humano es capaz de reparar el daño que producen esos problemas ocasionales, y el 80% de los casos de primera consulta a un médico de familia se solucionan solos, y claro, el paciente lo atribuye a la pastilla, a la pildorita que te recetó el médico, pero no es así, es la propia sistema interno de la persona que te resuelve el problema. Tú acabas de tocar un tema, yo recuerdo en la Universidad Central de Venezuela, yo no soy médico, pero estaba en la oficina, estábamos trabajando en el plan estratégico de la central, y estábamos en la oficina del doctor Bianco, del vicerrector académico, y se había levantado una información muy preocupante. Primero, el dato hecho por gente del propio gobierno que había demostrado que el de los contratos más onerosos que ha hecho Venezuela y más perjudiciales ha sido el de Barrio Adentro, costosísimo. Cada médico salía por miles de dólares mientras se despreciaba al médico venezolano. Pero además la carrera que se está ofreciendo está frustrando a los jóvenes. Porque le pagaban $3,100 mensuales y le dejaban al médico nada más que menos de 100, y lo demás entraba al gobierno de Cuba. Claro, es el esclavismo moderno. El gran contratante del Estado que tiene un montón de gente a la que mueve como le da la gana, ¿no? Y además le paga muy mal. Pero es que la formación para poder asegurarse la lealtad de esa persona. Claro, pero es que están frustrando más o menos 16,000 jóvenes en aquel momento. Yo no sé cómo ha continuado esa formación, pero además le hacen creer que son médicos y están ofreciendo hasta una maestría particular para ese tipo de haciéndos creer que tienen formación cuando en realidad no la tienen. A aceptarlos como internos y residentes. Pero es que ni siquiera, tengo un cuento famoso de un ejemplo que se mostró en ese diagnóstico que se estaba haciendo, que se veía con mucha preocupación, que en una revista que estaban pasando unos profesores en el Vargas, se le pide a uno de estos muchachos que se estaban formando, por favor, hágale ahí un análisis, ¿cómo es? Tómale la presión arterial, es la cosa, no. Total que el muchacho hizo una cosa que no tenía nada que ver, y la doctora quedó más bien sorprendida de cómo es posible que los gases arteriales, ¿no? Y entonces le fue a dar un golpe en la espalda y dice, no, pero ¿qué es eso? Usted no sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces,
Ahí tenemos una materia pendiente muy grande porque se le vendió la idea a los muchachos y a los padres de los muchachos. Muchos de ellos se graduaron en el Teresa Carreño, frente además al presidente en ese momento de la República, y la gente decía, bueno, pero ¿cómo le vas a decir tú que no se formó si hasta el propio presidente estaba detrás de eso? Cuando en realidad no tienen nivel de preparación para ejercer como médico, y estamos teniendo problemas, por ejemplo, serios en Perú con estos tipos de médicos, porque no lo son. Sí, yo creo que una de las personas que está más informada sobre ese problema es el doctor Musi Mendoza, de la Academia Nacional de Medicina y profesor de la Vargas, y pienso que él nos puede asesorar muy bien referente a cómo canalizar ese esfuerzo que se hizo, no hay duda al respecto, pero que está incompleto, porque estas son gente que no tienen una preparación publicidad, muy y ya limitada, regresamos, nos quedan pocos minutos para que vaya cerrando la oportunidad, ni han tenido el contacto con la verdadera medicina hospitalaria. Y por supuesto son gente que que hay que tratar de buscar la forma y manera de los que tengan realmente vocación, darles la oportunidad de proseguir sus estudios, completarlos y hacerlos, homologarlos, digamos, con los estudios médicos regulares, que son los que han existido tradicionalmente en Venezuela y que dan... Francisco, perdona, tenemos que ir a corte, me están metiendo presión. Al final, en la próxima sección, ya al finalizar el programa, por favor, redondea. Perdón. Bueno, yo creo que... Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya de regreso para el último segmento, nos quedan pocos minutos. Estamos con un invitado de lujo, Francisco Cardel Vegas, experiencia por doquier en su área con la diáspora, y quisiéramos aprovechar estos últimos minutos para que cerrara la idea que le cortamos en el último segmento y que pudiera sintetizar algunas ideas centrales de orientación al trabajo con la diáspora para ir cerrando el programa. Francisco. Sí, mira, yo pienso que en este momento los recursos que tú vas a necesitar para poder coordinar toda esa gigantesca diáspora que existe de cerca de 5 millones de venezolanos que están en el exterior y que están repartidos en profesiones y en intereses y en herencias y en emprendimientos diversos en una sola cosa, vas a necesitar mucho apoyo económico, y pienso que las sociedades binacionales tienen esos recursos o los tienen potencialmente si se sabe manejar, y creo que parte de esos recursos se deben asignar a esta actividad central de coordinación, porque de otra manera esto va a seguir en una forma desordenada y sin resultados visibles, positivos, demostrables, fehacientes. Bueno, Francisco, está señalando una otra línea de trabajo, la necesidad
de estrategia. Ya has señalado, nos has hecho unos aportes enormes a lo largo del programa y seguramente varios de ellos se te habrán quedado en el tintero. Has sugerido un montón de iniciativas, has propuesto nombres. Por haberme invitado y darme la oportunidad de expresar mis puntos de vista a toda esa teleaudiencia o radioaudiencia que ustedes tienen, que es muy vasta, como lo comprueba el hecho de que ya me han llamado varias personas a decirme que están oyendo el programa. Qué bueno saberlo, Francisco. Además, de verdad que antes de yo recibí mensajes diciendo el señor Francisco, o el doctor Francisco en otros casos, es una persona muy seria y muy creíble. Sí que hay una generación de confianza importante y la verdad te agradezco enormemente, te agradecemos, Thaís y yo, enormemente tu presencia, tus aportes, tus ideas, tus conocimientos para el desarrollo de este trabajo que va a requerir el concurso de muchos venezolanos, que es cómo articular a la diáspora al desarrollo del país. Así que muchas gracias, Francisco. Gracias, no sé si tienes alguna idea para cerrar un mensaje final. Lo que estamos tratando de hacer con los colegios del Mundo Unido en España y poderte contar un poco de lo que significa formar un ciudadano del mundo en este mundo nuevo globalizado. Oye, lo haremos en otro programa, Francisco, y esperamos que la próxima semana podamos tener a nuestra invitada, nuestra diputada española venezolana acá para seguir conversando. Así que gracias a Francisco nuevamente, gracias a toda la audiencia y nos seguimos viendo el próximo lunes a la misma hora con Thaís Peñalver en La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Muchas gracias. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.